Entonces, buenos días a todos los 8 países que están participando en esta hermosa iniciativa de nuestro amigo Ernesto. Realmente siempre digo que tiene un poder de vida impresionante. La experiencia que le ha servido vale el dicho 1000 veces: de lo que no te mata te fortalece. Ernesto es una persona tremendamente fortalecida y ha decidido hacer realmente muchas cosas por el mundo y dejar una huella impresionante, y nos está juntando, nos está arreando en el buen sentido de la palabra, a, bueno, difundir una serie de temas que son evidentemente muy importantes para el mundo, y bueno, son problemas del día a día, pero que en realidad tenemos nosotros que trabajarlos no solamente desde el punto de vista de los científicos, de los que trabajamos en el día a día en ellos, sino que es un problema de la sociedad entera. Y por eso este tema de lo que es prevención como tal, de la violencia y delitos sexuales, es un tema muy clave, porque como les digo, no es solo un tema de personas que estamos ahí metidas en este trabajo, en valoraciones. Yo soy perito en Bolivia desde ya más de 15 años y hago valoraciones de este estilo en casos de mujeres, niños, hombres, en algunos casos que han sufrido algún tipo de violencia sexual. Y claro, es muy terrible hacer esto, pero mi idea siempre va a que no hagamos necesariamente ya valoraciones, sino que apuntemos más hacia la prevención, para que precisamente este tipo de hechos no se den y no flagelen nuestra realidad y a nuestra sociedad en todas partes del mundo, en mayores o menores escalas, en diferentes lugares, culturas, etcétera. Entonces, este tema que me ha pedido también que lo presente nuestro amigo Ernesto, es creo que de suma importancia. Y a ver, estoy abierta a ustedes a que inclusive por el chat me vayan mandando algunas preguntas y que respondiendo conforme vamos avanzando. Bueno, para una frase muy importante que la conseguí de por ahí: cuando un niño no es bien amado, sino maltratado, o peor aún abandonado, se pasa la vida buscando el amor, y en su búsqueda escoge muchas veces alternativas no amorosas que terminan dañándolo él mismo y a su sociedad. Esta frase para mí me parece muy, digamos, motivadora para ubicarnos en el tema que hoy nos toca, ver que unido al abuso sexual y a todo lo que son los delitos sexuales a niños, está unido el maltrato, porque muchos niños que son maltratados, no en el sentido necesariamente por acción, sino por omisión, por papás que no los atienden, por papás que tienen mucho que hacer y que no necesariamente su voluntad, se descuidan, y bueno, terminan siendo víctimas muy fáciles de predadores, y que los predadores están normalmente dentro de la casa. Uno cree que antes creíamos que estaban afuera y teníamos miedo de los extraños. Ahora los extraños son los menos violadores, sino que normalmente el acosador y el violador y el abusador sexual está dentro del hogar a los niños. Y es por eso que tenemos que darles a los niños mucha prevención, mucho cuidado en la casa, para que estos niños, si es que pasan por una situación que los quiere llevar a este tipo de violencia, pues los niños sepan cómo enfrentar y en la medida de las posibilidades poder defenderse y ponerle freno antes que suceda. Para eso tenemos que hacer un cambio radical en lo que es la educación, en nuestras familias. Tenemos que hacer consciente a todos los padres de familia, inicial y básicamente. Luego podríamos subir a las escalas, las esferas de los colegios, escuelas, etcétera, para que sean los profesores los que desde inicial, guarderías, kindergarten, y después, desde luego, primaria, y bueno, ya secundaria casi ya deberían estar muy conocedores de este tema, ya no debería suceder, pues puedan abordarlo con los niños de la manera adecuada, para que ellos sepan y tengan herramientas dentro de sus posibilidades para poder hacer frente a este tipo de situaciones, o por lo menos saber cómo comportarse, y si no han podido evitar, como yo siempre hago en los cursos que doy, evitar el niño porque el agresor es demasiado fuerte, demasiado peligroso inclusive, pues por lo menos después de aquello tengan una actitud de poder compartir con los adultos, de poder comunicar lo que les ha pasado, para que esta situación frene, la paren, y bueno, de alguna manera también el agresor pueda conseguir una sanción a aquello que ha hecho. Pero yo, más que irme a la sanción, prefiero quedarme en el tema de la prevención, y porque la víctima me parece que
saca poco o nada cuando su agresor ha sido sancionado por la justicia. Más me interesa primero que podamos prevenir aquello para que no suceda, y si es que se ha dado, pues que la víctima sea resarcida, o todo el entorno sea abordado para que precisamente el entorno pueda enfocar este tipo de acciones y pueda reducir, minimizar al máximo las consecuencias que ha podido tener ese niño como víctima. Y no solamente hablemos de niños, sino también obviamente de mujeres, hombres, que ya como personas adultas pueden ser víctimas de este tipo de situaciones, ¿no? No solamente nos quedemos en los niños, pero pienso que ahí está la base de la prevención. Para adelante ya la prevención de adultos es diferente, y también las acciones o conductas que puede generar un adulto que se ve inmiscuido en una situación de violencia sexual es diferente a la que puede asumir un niño, ¿no? Avanzando en esto, pues me toca, y siempre me gusta tocar un poquito de temas históricos, porque esto no es un problema de hoy, sino que es un problema desde hace mucho tiempo, desde muchos siglos inclusive, en que teníamos una historia o una actitud, digamos, muy muy diferente, digamos, a lo que son los niños ahora. Se pensaba que eran adultos chiquitos, que todavía eran seres no pensantes, y que en algunos casos estaban inclusive a la disposición del adulto, y eran una cosa, como Aristóteles lo pensaba así, que el hijo es una propiedad del padre, y que pues el padre podía darlo como trabajo, como fuerza de trabajo, también como objeto sexual, como cualquier cosa, ¿no? En China, en India, el infanticidio, inclusive hoy por hoy, y como control natal, son medidas que se siguen tomando. Entonces, como que el respeto hacia la vida de un niño, como si que un niño valiera menos que un adulto. También en algunas épocas se pensó que los bebés eran instrumentos del mal, y por lo tanto, en algunos casos bebés debían ser sacrificados en honor o una cuestión de algún dios, alguna deidad. Bueno, yendo más atrás, está discutido por algunos seguidores de la Biblia, pero se planteaba que Herodes habría dado muerte o orden de dar muerte a muchos niños con la idea, digamos, de eliminar a Dios, al Hijo de Dios que había nacido. Más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido también muchos sacrificios, como de todo tipo, sexuales incluidos, a niños por una cuestión de raza pura o simplemente por la cuestión semítica. Las guerras, la tecnología, en fin, en realidad, ¿a qué me quiero llevar con todo este pequeño, digamos, viajecito histórico? Es a que sufrimos de una enfermedad social en la cual los niños son mucho, o la violencia es el fruto que estamos cosechando de toda esta historia que hemos tenido, y que, bueno, no es de alarmarse que hoy tengamos tanto problema al respecto, ¿no? Si nosotros vemos lo que es violencia infantil, hay diferentes modelos para explicar este fenómeno. Podemos encontrar, por un lado, modelos que están centrados en la persona como tal, o sea, algunos victimológicos, si las víctimas como tal tuvieran un rol o no para ser víctimas, y están concluyendo con que el niño es una víctima ideal, es decir, es una víctima que no busca ser víctima, es simplemente cazado por el depredador, y es su condición de niño, su situación de niño, que ya lo pone en un espacio de vulnerabilidad. Luego hay un modelo construccionista que es mucho más complejo, que está basado en diferentes explicaciones, como un modelo ecosistémico y como un modelo que explica diferentes factores. Esto es, digamos, un poquito más interesante o más, digamos, diversificador de lo que es el análisis como tal, donde, bueno, un modelo ecosistémico es que incluye todos los diferentes posibles factores que pueden incluirse en una situación donde un niño puede tornarse víctima de algún maltrato, de un abuso sexual, etcétera, donde puede haber, digamos, patologías de los propios agresores, inclusive patologías de los propios y a las propias víctimas, que las ponen más vulnerables. Niños con retardo mental, por ejemplo, están más expuestos a ser víctimas de algún delito sexual, o características individuales de los propios maltratadores, de los propios violadores, o también modelos interaccionales y psicosociales que se dan dentro de las culturas o se dan dentro de las familias.
como pequeños microsistemas ya dados que están relacionados a esto. Por ejemplo, el machismo, o por ejemplo, esta idea que el niño es un adulto chiquito, o que está a la disposición, o que el niño, por último, se tiene el mito que como es niño, perdón, pues tiene la posibilidad de estar a disposición del adulto, etcétera, ¿no? Y en esto, como características individuales, tenemos también el modelo cognitivo-conductual que, bueno, plantea que son conductas aprendidas, que se tiene, el agresor hubiera aprendido a respetar a las demás personas, habría aprendido a disponer de las otras, habría aprendido a no controlar sus impulsos sexuales, a reaccionar a situaciones y estímulos sexuales y canalizarlos de una manera equivocada. También, por otro lado, como digo, los factores de vulnerabilidad de los niños como tal, en que los padres por omisión no están cuidando del niño y los ponen sin querer a situaciones en que los pueden ser peligrosas para ellos. Algún rato conversábamos también, por ejemplo, que estoy en completo desacuerdo apuntando este tema de prevención, es que los niños hayan certámenes de belleza de niños, especialmente cuando son muy chiquititas las niñas y las exponen a vestirse poco menos que como vedette, adquiriendo maquillajes, pinturas, peinados, movimientos, etcétera, que no corresponden a un niño y que pueden generalmente despertar en personas patológicas conductas totalmente inapropiadas, ¿no? Entonces, vulneramos con ello no solamente a aquellas niñas o niños que participan de este tipo de certámenes, sino también vulneramos a otros niños porque se tiende a generalizar el estímulo niño como algo, digamos, excitante sexualmente, ¿no? Y eso es algo completamente perverso. Y desde luego los factores ambientales, socioeconómicos, familiares, psicosociales, que están, como les decía, en un modelo intrafamiliar, en un microsistema más centrado, ¿no? Entonces, como vemos, para todo lo que es violencia, abuso sexual, etcétera, porque violencia, la sexualidad es una forma de violencia, tenemos distintas formas de poder abordar este tema.